Vigésimo día en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Soy el Padre Francisco, aquí nuevamente con ustedes, abriendo también el horizonte con la gracia del Espíritu Santo para poder contemplar el corazón de Cristo. Y hoy toca descubrir los sentimientos del corazón de Jesús al ser entregado por Judas, preso y atado. Mirar la traición de Judas también implica descubrir cómo el Señor se muestra a nosotros, la altura con la que sobrelleva en su santa humanidad semejante ofensa y al mismo tiempo cómo el amor del Señor por sus discípulos es muy grande y en medio de todo esto lo que va a significar ser traicionado y vendido es lo más triste, ¿no? Lo más duro. Y por encima de todo eso, cómo el Señor se muestra a nosotros como el Dios del amor, el Dios de la bondad, el Dios de la misericordia, el Dios del perdón. No es que no sienta, no es que no haya sido tremenda la ofensa, sino que la gracia, el amor de Dios es más grande y su misericordia, que es su principal atributo, el atributo más excelente de Dios, se manifiesta también. Por eso vamos a desarrollar este tema siguiendo también lo que el Evangelio según San Juan, capítulo 18, con el que se inicia el relato de la pasión, nos comunica. Y ya que hemos querido tomar las meditaciones de San Enrique de Osó, también descubrir algunas expresiones con las que el santo describe a Judas. Hay cosas o expresiones o características que vale la pena también revisarlas en nosotros. No con miedo, no con temor, sino en plan de reconocer con humildad nuestras limitaciones y flaquezas. Que el Señor nos acompañe y hacemos la oración que todos los días dirigimos al Señor para iniciar este ejercicio espiritual. Viva Jesús, muera el pecado, sea por siempre alabado el corazón de Jesús sacramentado. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria. Todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da luz a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, présteme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. En el texto del Evangelio, San Juan
nos señala un detalle muy importante, cuando en el versículo 2 dice, pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Es un detalle interesante porque Judas es del círculo, vamos a decir así, es uno de los 12, conoce a Jesús, lo ha visto, lo ha tratado, lo ha podido también observar, mirar, tantas cosas, ¿no? Es aquel que compartía el pan, compartía la mesa, compartía todo, la amistad, compartía la vida del Señor. Dice el relato que Judas llega ahí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta a quién buscan. Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, ya les he dicho que yo soy, así que si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho. De los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? San Juan nos relata un hecho también dentro de lo que fue el prendimiento del Señor, las reacciones que tuvieron los apóstoles. Pedro sacó la espada, defiende a su maestro de esa manera y es reprendido por el Señor. También es muy gráfico cómo el Señor reprende a Pedro. Es sumamente gráfico y siempre hay que descubrir que así como los relatos de la pasión nos cuentan la pasión de Jesús, su muerte y resurrección, también hay historias que corren en paralelo. La historia de Judas, la historia de Pedro. Ambos cometen errores, ambos fallan, ambos pecan, ambos traicionan o niegan al Señor. Y ambos también sufren y se arrepienten de lo que han hecho. Pero uno tomó una decisión terrible, matarse, suicidarse. El otro abrazó la misericordia del Señor. Nunca hay que olvidar que las reacciones humanas pueden ser de diversas formas y nadie, creo yo, conoce tanto el corazón de los hombres como el propio Señor. No hay nadie que pueda conocer mejor al ser humano que el propio Señor, que Jesucristo. No hay nadie. Y sin embargo, el Señor siempre apuesta por la conversión, siempre tiene la última palabra, siempre derrama su misericordia, hasta el último insiste, hasta el último momento o minuto de la vida. Podemos abrazarnos a su misericordia. Sin embargo, es el hombre que toma las decisiones de seguirlo o de alejarse por completo de él. Es el ser humano el que también asume o no la realidad y reconoce y abraza la misericordia de Dios y vive un verdadero arrepentimiento que ya de por sí es una gracia. Nunca hay que perder de vista este detalle tan esencial, estas historias que corren en paralelo, como también la historia de los discípulos que huyen, no queda ni uno, solo el discípulo amado. Y fíjense que el Señor no justifica la violencia bajo ningún término. Y la represión o reprensión, perdón, que le dirige a Pedro es muy gráfica. Este cáliz que yo he de beber, ¿lo voy a rechazar? Y es interesante cómo también en la vida
La primera reacción puede ser violenta, puede ser muy primaria, puede ser muy agresiva, impulsiva, intrépida, pero no será la que el Señor quiere. Nunca la primera reacción debe ser, como quien dice, la violenta. Qué importante aprender hoy día del Señor. Y sobre todo el Señor mira más allá de los acontecimientos. Los acontecimientos humanos pueden ser muy injustos. Y vemos en la vida, pues, muchas situaciones en que inocentemente o no culpablemente se puede padecer muchas cosas. Situaciones en que todo se construye en base a medias verdades. La justicia en muchas realidades puede ser más bien un remedo terrible que no termina aclarando nada, o se mueve en base a poderes o a, vamos a decir así, mandos medios, y termina siendo pues realmente lo más absurdo y, y no se ve realmente un ejercicio de justicia auténtico, que busque al menos imitar en algo la justicia divina. Es un remedio, a veces se confunde con la venganza. ¿Cuántas realidades que vivimos han estancado regiones, países, naciones, han sido causa de la destrucción de muchas familias y sigue el mundo sufriendo muchos males, la delincuencia, las mafias, etcétera, etcétera, etcétera? Y la justicia a veces se ensaña con los que puede, entre comillas, pero no aclara ni ayuda ni defiende a nadie que realmente necesita ser defendido. Y es una situación terrible a nivel mundial. Qué pena que todo esto se siga dando. Por eso, ¿cuántas personas dicen, no puedo ver un noticiero porque me deprimo? Sobre todo por el sentimiento de impotencia de ver que nadie hace nada ante tantas situaciones. O que la justicia se confunde con venganza y puede ser que la justicia sea solo para ciertas situaciones, para ciertas, vamos a decir así, realidades y el resto, pues, qué pena, ¿no? No llegó a la repartición de justicia. Es una situación también terrible la que se vive actualmente. ¿Cuándo llegará el día en que realmente la justicia haga lo que tiene que hacer? Y es toda una situación muy, muy delicada a nivel mundial. En lo civil hay situaciones que realmente pues están llenas de corrupción y en todo ámbito. No podemos negarlo. Por eso la justicia no hay que confundirla con venganza. La justicia no está basada en intereses alternos. La justicia va más allá. Y por eso la actitud del Señor que reprende a Pedro, y lo reprende ante algo que sonó o nos hace ver la impulsividad de alguien que es llamado por el Señor. También esto ayuda a mirar a las personas contemplándolas como lo que son. No hay que canonizarlas en vida, no hay que endiosarlas. Pedro el apóstol, miren cómo se convierte, cómo ha reaccionado en la pasión y cómo después se convertirá. Es la acción de la gracia y eso también debemos mirarnos en nosotros. Por eso el Evangelio es muy auténtico porque no esconde los errores o limitaciones o fragilidades humanas de los apóstoles. Si el Señor hubiera querido, pues no sé, hacerse una gran propaganda, mediática o hacer un gran marketing, no hubiera puesto pues las negaciones de Pedro. ¿Cómo va a ser pues que uno de los discípulos del Señor lo traicione? Eso es un concepto pues equívoco, ¿no? Una mala, vamos a decir así, mala prensa, ¿no? Para el Señor. ¿Cómo es posible pues que un discípulo como Judas pues lo traicione dándole un beso, ¿no? Qué terrible. Oye, esto no puede aparecer. Y ahí está también la autenticidad del Evangelio, que hasta esas cosas son tan humanas, y eso lo hace creíble al Evangelio, se narran, y se narran como debe ser, porque también ahí el Señor está salvando a la humanidad. Es interesante también reparar en algo, ¿no? Que vale la pena mirarlo, el tema de cómo es traicionado Jesús. Cuando Jesús es besado por Judas, esto lo dice Lucas en su Evangelio, el capítulo 22.
a partir del versículo 47. Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y esto da que pensar, ¿no? Cómo a veces los gestos, las expresiones pueden ser cínicas, ¿no? El cinismo de Judas, por más que no lo juzgamos, por más que puede haber estado, pues, alterado, enfermo, puede haberse decepcionado por completo del Señor, pero el gesto, la decepción, el rencor, todas estas cosas que a veces se acumulan en el corazón, en el alma de cada uno de nosotros, ¿no? Llegar a este punto de cinismo, ¿no? Y es una sociedad también en que el cinismo es muy grande, la que nos toca vivir ahora. El cinismo es muy grande. Hay mucha actitud cínica en todas las realidades. No describo en el ámbito de la función pública, pero también en la función pública, cuando observamos autoridades, puede haber mucho cinismo en cómo dejan hacer o hacen las cosas. Tremendo cinismo, y eso a veces se confunde con una actitud política. Eso es a veces tan falso y causa tanta decepción y va mermando a la autoridad. ¿Qué tan, qué tan grande puede ser el cinismo? Las actitudes tan terribles que la humanidad sufre cuando las autoridades tienen que ser más ejemplares. Fíjense que hoy día también debemos reflexionar en eso. Y también el beso se ha banalizado tanto, es algo tan banal a veces, que, y no porque esté mal saludar o dar un beso a alguien, no es que esté mal, cuando es con respeto y a quien se debe y cómo se debe, pues qué bueno, ¿no? Y en cuántas sociedades, ¿no? En cuántas culturas el beso es una forma, un saludo. Y también nosotros en nuestra liturgia besamos el altar, besamos pues las imágenes, tenemos muchos gestos que simbolizan muchísimas cosas: respeto, amor, adoración, etcétera. Pero hay algo importante: no banalicemos el gesto. Y en esta sociedad, en el mundo actual, el beso está muy banalizado. Ya no significa nada. Y probablemente no ha significado nunca nada. ¿Por qué? Porque el ser humano puede llegar a ese punto, ¿no? De desvirtuarse, de solamente hacer algo externo y no realmente hacerlo con el corazón. Por eso Jesús le dice a Judas: con un beso traicionas a tu maestro. Es duro. Más que el reproche que Jesús le lanza a Judas, es por qué, o más que ir hacia la causa, es descubrir la consecuencia. Es decir, un beso que traiciona en realidad es la expresión del desamor que hay dentro de la persona, pero expresado, como quien dice, en algo que simplemente era por guardar las apariencias. O sea, en todo momento el Señor sabía que estaba siendo traicionado por Judas, y Judas actúa con cinismo. Y ese cinismo hace que también se desvirtúen muchas cosas en él. Él pierde muchísimas cosas. O sea, la traición también es la destrucción de la persona, en este caso de Judas. Y lo que le dice el Señor es una manera de hacerle ver: reacciona, pero la persona no reacciona. A veces el amor propio, el orgullo, el ego o el desquiciamiento al que se puede llegar por tantas cosas, porque recuerden que Judas vende al Señor. Probablemente el gran pecado, vamos a decir, o algo que compensa el desamor de Judas, es lo material, lo económico, lo pecuniario, ¿no? Algo que compensa muchas veces, y a veces también nuestras tradiciones pueden estar en función a lo que nosotros buscamos como compensación. O sea, no es que lo traicionemos al Señor directamente, sino que estamos traicionándolo, compensándonos con el dinero o con un bienestar material o con algo que tal vez logramos de cualquier manera, no nos importa, porque total me siento mejor. Y por eso, qué terrible que en el corazón de Judas haya avaricia. Y esto hay que pedirle al Señor que nos la quite. Podría resonar hoy una frase, la de Molière, ¿no? Si ustedes pudieron alguna vez leer la obra de Molière, El Avaro, ¿no? La famosa obra de Molière, una comedia teatral, El Avaro. La frase célebre de Harpagón, me parece que es el personaje, ¿no? De
de la obra El avaro de Molière. Que la peste se lleve a la avaricia y a los avariciosos, ¿no? Qué fuerte, y suena muy graciosa en la obra teatral porque es una comedia. Y qué triste que esto pueda ser muchas veces el pan de cada día en tantas realidades, ¿no? Detrás de la traición está el vil dinero. Y recuerden, hermanos, amigos, la plata nunca viene sola. El dinero trae problemas, no hay que ambicionar. Podemos hasta vender, traicionar a nuestra madre, a nuestro padre. Podemos traicionar a tantas personas por dinero, vendernos. Eso es lo triste, ¿no? Por eso detrás del beso hay tantas cosas que el Señor ve y le hace ver a Judas, pero Judas es incapaz en ese momento de reaccionar. Su corazón está probablemente muy reducido a algo tan metálico como puede ser el dinero, la avaricia, el interés, en medio de una decepción o lo que fuera, ¿no? A veces el ser humano puede, ante una situación, justificar algo porque se quiere indemnizar, ¿no? Entonces yo justifico hasta lo injustificable que puedo haber hecho por indemnizarme, porque es mi indemnización, algo así, ¿no? Era como que Judas cobraba una indemnización por los años de servicio, vamos a decir así entre comillas, con Jesús, ¿no? O sea, nunca había entendido nada. Nunca pudo descubrir el gran amor del Señor que en muchos momentos lo invita a volver, a que no se pierda, a que no hay marcha atrás, que tiene que ser también responsable de lo que va a hacer y que no lo debe hacer, porque eso lo va a destruir. El Señor le advierte a toda hora, en todo momento, y Judas no reacciona, no reacciona, no reacciona. No lo hace tan evidente para no dejarlo mal, para no destruir lo poco que quedaba en él de dignidad. También hay algo importante, el Señor valora a Judas, lo quiere, lo ama, lo quiere salvar, siempre hasta el último. Pero el cinismo es muy grande. Solo el Señor realmente ha sabido qué hubo en el corazón de Judas. Es el único. Los evangelios nos muestran con las acciones de Judas lo que probablemente Judas tenía en su corazón. No lo juzguemos, también veámonos nosotros muchas veces cómo estamos buscando tantas compensaciones al estilo de Judas, ¿no? O cómo estamos actuando de esa manera tan subrepticia en la iglesia o fuera de la iglesia por lograr algo. Y estamos traicionando a Jesús con esa actitud. Cómo a veces actuamos simplemente escondiendo nuestros intereses y siendo realmente tan conflictivos con los demás solamente para ganar algo, y cómo nos convertimos en asalariados, cómo nos convertimos muchas veces en personas sin horizonte, sin sentido en la vida, siendo cristianos, católicos, siendo discípulos del Señor. Y eso es muy triste. Y esto probablemente es algo tan, vamos a decir así, tan frecuente en almas que pueden ser cualquiera de nosotros, en las que no existe un amor verdadero o en la que todo le ponemos precio. Es como aquello que le pasó a un sacerdote, ¿no? Que trabajaba en una institución donde se daban ciertas situaciones y el que dirigía esa institución lo llamó, él era capellán de esa institución y le dijo, este señor, mire, padre, ¿cuál es su precio? Entonces el padre se quedó impresionado, ¿no? Porque parece que todo se manejaba así. ¿Y qué creen que respondió este sacerdote? Algo muy cierto. Mi precio es la salvación de su alma, señor. A veces tenemos que tener también esas actitudes. Pero si nos dejamos comprar, es porque en el fondo nos pusimos en venta. Probablemente no estuvimos en el mejor momento. También eso sucede. Hay que respetarse, perdonarse, pero reaccionar. Y la llamada del Señor siempre tenemos que saber reconocerla, escuchar la voz y reaccionar. Esto no es lo que quiere Dios. Mi vida no puede ser tan materialista o parecerme realmente un hombre que busca compensaciones en todo. Y esto es algo que tenemos que revisar constantemente. Por eso en la vida de fe hay que purificar mucho las motivaciones. Eso es una gracia del Señor. Crecer, madurar. Nadie está libre de traicionar al Señor, nadie está libre de pasar por algo similar, pero tenemos que saber reconocer qué me pasó,
saber, como dicen los psicoanalistas o los psicoterapeutas, ¿no? Que esto es válido, ¿ah? Por eso hay que mencionarlo. Ponerle nombre a lo que me pasó. Esto tiene este nombre. Si bien es parte de mi vida, esto se llama esto. Esto me pasó a mí. Nombrar las cosas. Pero no como quien dice, ay, no sabía lo que pasaba. No. Reconocer en qué fui y en qué no fui consciente. Tomar responsabilidades, asumir y salir del ámbito de la desconfianza. También hay en el corazón de Judas mucha desconfianza. Probablemente él no supo confiar en alguien, no supo poner, digamos, en común lo que sufría, no supo reconocer su debilidad y decir, esto me pasa, esto siento. Y esto es muy importante. Y en el corazón de Jesús podríamos hoy día, con nuestras debilidades y problemas, con nuestras deficiencias y fragilidades, ponernos delante de un espejo y decir, Señor, tú eres ese espejo de mi alma, muéstrame qué me está pasando. ¿Qué me cuesta reconocer? ¿Qué me cuesta aceptar? ¿Cómo lo debo decir? También liberarse y decir, esto me pasa, esto me hace sentir mal, esto me decepciona o no entiendo de tu plan en mí. Saberlo poner en común y no hay que escandalizarse. ¿Cuánto bien hace un confesor, un director espiritual, una buena religiosa, un catequista, una buena pareja de esposos, un buen amigo que le diga al otro, no, esto no es? A Judas probablemente le faltó la valentía de decirlo, aunque realmente no lo sabemos. Qué distinta hubiera sido la historia si estos sacerdotes del Sanedrín, que compraron los servicios, entre comillas, de Judas, le hubieran dicho, no, no lo traiciones, no podemos prestarnos a esta infamia. Ninguno dijo eso. Por eso son tan responsables los que utilizaron la debilidad, la miseria, la torpeza, la fragilidad de un hombre como Judas. Son tan responsables como Judas. Por eso, en medio de todas estas cosas que pueden ser para el ambiente en que vivimos comunes o frecuentes, no debemos desanimarnos, porque pese a las traiciones o dificultades, debemos pensar en grande y pensar también como el Señor. Hasta el último daré oportunidad. Y descubrir la grandeza de la vida. Descubrir también que el Señor no se echó para atrás, que el Señor nos mostró su amor y que también nos hace ver la verdad de nuestra vida y de nuestra respuesta. Por eso hoy día también digámosle al Señor, ayúdame a ser fiel, que tu fidelidad en mí brille y brille para bien de mis hermanos, porque me has llamado, me has escogido. Ayúdame a no traicionarte, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a perseverar. Qué importante que hoy digamos eso al Señor. Es realmente difícil poder, humanamente hablando, penetrar en el corazón de Judas, pero de lo que dice el corazón, de lo que siente el corazón, habla la boca, de lo que expresa la persona con sus gestos y actitudes, muestra lo que hay en su interior. Y por eso esta situación tan dolorosa no nos debe causar, vamos a decir así, una especie de sentimiento de que, bueno, este terrible hombre, este Judas que hace estas cosas, qué miserable, qué desgraciado, qué infeliz. Sería la peor forma de entender lo que está sucediendo, porque también podemos nosotros albergar los mismos sentimientos. Podemos nosotros también, cuando no hablamos a tiempo, ahondar una herida, llenarnos de rencor, de resentimiento, producto de la decepción o porque no sabemos también encarar nuestros problemas y culpar a otros, porque en el fondo esa actitud de no asumir algo es la que nos lleva a culpar. Hay teorías psicológicas, psicoanalíticas algunas, que pueden
muchas veces por el mal manejo de las personas que las utilizan, disculparnos de todo, quitarnos cualquier responsabilidad o culpa, eximirnos de realidades o determinarnos de una manera que nos sintamos mejores que los demás porque hemos hecho una gran introspección y todo esto. La verdad, eso es muy equívoco, es muy erróneo, no es científico, no ayuda al crecimiento, a la madurez, a forjar a la persona humana, a modelar el carácter, a entender mejor la propia personalidad. Por eso es importante no caer en esto de decir, ay, este infeliz Judas, ay, este hombre, qué desgraciado, y nos quedamos mirando al apóstol, nos puede pasar como ustedes habrán visto en aquella película que cuenta la vida de Juan Pablo II, que empieza precisamente con una escena en que se retrata un Vía Crucis, muy típico, muy tradicional, propio del catolicismo en Polonia, ¿no? Y al final del Vía Crucis, de la escenificación del sacramental o autosacramental que se ha realizado, la gente va y busca al que hizo de Judas para pegarle, para golpearle, para... Y no es así. Esa película se llamó De un país lejano, creo que así se llamó. Y no es así, o sea, a veces podemos coger a Judas como el chivo expiatorio y no damos cuenta que también nosotros tenemos actitudes muchas veces en las que escondemos expresiones, escondemos realidades, no asumimos de una manera transparente nuestra vida. Y eso es terrible. Otra cosa es que digan de ti, o que hablen mal de ti, o que, bueno, esté chamuscado, vamos a decir así, por los medios audiovisuales o digitalmente, no sé, eso es otra cosa. Pero no hay que confundir esas realidades que a veces se sufren con alegría, con paciencia, con serenidad de alma, porque me importa más el juicio de Dios que el de los hombres, a esa actitud del que esconde, del que actúa subterráneamente, del que no sabe también encarar las cosas y en el fondo es falso, actúa con hipocresía, actúa con cinismo. ¿Y cuántas veces vemos esto? Y es triste y doloroso observar. Por eso el apóstol tiene que ser genuino en todo el sentido de la expresión. Cuesta, es difícil, es doloroso, pero el Señor lo hace en nosotros. Y también va a implicar todo esto, mirar ahora los sentimientos de Jesús. Ya hablamos de las historias que corren en paralelo y hemos dicho, pues bueno, que el corazón de Pedro también está probablemente en una situación difícil, cae en una tremenda crisis, niega al maestro, pero reacciona, se arrepiente, se convierte, abrazó la misericordia. Judas, en una situación similar, se fue por otro camino y termina autodestruyéndose, como si se solucionaran las cosas así. Pero a veces el hombre se equivoca. No lo juzguemos, sino mirémonos también en ellos, porque como dice aquel viejo refrán que nos lo repetían mucho los confesores, los directores espirituales, los formadores en el seminario, ¿no? Cuando ves a tu hermano sus barbas remojar, tú también ponlas en remojo. Estamos muchas veces mirando alrededor a ver quién se equivoca más, quién está más sucio que yo, y no nos miramos a nosotros mismos. Y eso es terrible y doloroso. Ver que nadie se mira, que nadie se contempla y nadie se reconoce. Y por eso no podemos entender los sentimientos de Cristo, que son pura luz, pura transparencia, puro amor hacia nosotros. Por eso el día de hoy vale la pena mirarnos, ¿no? Y por eso el ejemplo, o más bien la petición que se hacía era, Jesús mío, dame a conocer los sentimientos de tu corazón adorable en este paso. Y por eso vamos a entrar un poquito donde San Enrique de Ossó nos dirige con su meditación para admirar el amor solícito de Cristo, ¿no? Un amor que es para todos nosotros sentimientos de franqueza, sentimientos de entrega, sentimientos de compasión, de misericordia, de amor por nosotros, sentimientos también que se transforman en actos concretos, ¿no? En actos concretos, actos realmente de amor y entrega, porque realmente, hermanos, lo que estamos observando en nuestra actualidad, en nuestro hoy,
es que muchas veces no estamos realmente identificándonos con los sentimientos de Cristo. Y esto implica, además, contemplar cada día la pasión de Cristo, mirar la cruz, obtener fuerzas, pedirle al Señor que nos rescate de tanta indiferencia, descubrir que el Señor no se presenta, como dice San Enrique de Ossó, como el león de Judá, sino como el cordero que va a dar la vida para la salvación del mundo, el cordero de Dios. El Señor se presenta desarmado en manos de los pecadores, se presenta indefenso, siendo inocente, por salvarnos. Y es realmente el Cristo que ha sido vendido, traicionado, atado y maltratado. Yo recuerdo una expresión del diario de Santa María Faustina del Santísimo Sacramento, Santa María Faustina Kowalska. No recuerdo exactamente el numeral en que Santa María Faustina contempla al Señor que es flagelado, primero flagelado por unos soldados romanos, luego empieza a ser flagelado por una serie de personas que no son los soldados romanos, que son precisamente clérigos, sacerdotes, obispos, cardenales, va viendo todo esto. Y va viendo también que otros fieles laicos empiezan a flagelar al Señor. Y Jesús le dice a Santa María Faustina, mira, me duelen más los latigazos de los fieles de mi iglesia que los que me dieron en la pasión. Es cierto, a veces realmente nosotros no hemos descubierto que tenemos que dar la talla, tenemos que saber también guardar la paz, no perderla en cualquier realidad, saber también guardar la serenidad, saber enfrentar los problemas con alegría, saber perdonar, sobre todo si ya las personas a las que tenemos que perdonar ya murieron. Saber decir, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, voy a reparar por ellos, o esto que me hicieron, o sentí que me hicieron, bueno, voy a pedir perdón por ellos, voy a perdonarlos de corazón, no se lo tengas en cuenta. Y si algo hicimos y no podemos reparar con esa persona, hacerlo con otro con el que sí podemos reparar. Y eso es lo que agrada a Cristo. Y es en realidad un momento en que debemos ganar, obtener una ganancia muy espiritual. Por eso vamos a hacer la jaculatoria que nos acompaña en este tiempo, en este día de contemplación del corazón de Jesús entregado por Judas, preso y atado. Realmente la ejaculatoria expresa muchísimo más de lo que puedo yo explicar. Más causa en mí tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. O sea, Jesús se somete a todo esto por amor a nosotros y debemos también darle aquello que Él necesita. La práctica de hoy, yo diría, mirar cómo podemos construir donde otro ha derribado. Nos puede tocar esas experiencias en la vida pastoral de la iglesia. ¿Cómo podemos también edificar donde otro no lo ha hecho? Porque creyó que tal vez era mejor esa situación. Y esto implica siempre tener con el pasado gratitud, porque a veces podemos llegar a un lugar y pensar que con nosotros comienza la historia. Sentirnos el Mesías, sentirnos el Salvador, y no. El Salvador pasa con humildad por esta tierra, con mansedumbre de corazón y no alardea. Y no podemos nosotros descubrir que realmente empezó todo cuando llegamos, cuando en realidad no. Hay que tener con el pasado gratitud, mucha gratitud. Hasta con nuestro pasado, si estamos ahora encaminados, sintiéndonos más en paz, gratitud, porque ese pasado ha servido para que ahora descubramos la vida. Si hay que arrepentirse bien y siempre con la gracia del Señor y descubrir caminos de misericordia, caminos de reconciliación, caminos de paz. No entrar por los caminos del ser humano que muchas veces se hace centro de todo y no reconoce nada.
No, no es el camino nos lo traza el Señor y por eso mirar también nuestras realidades, dificultades, ¿no? Nuestros sentimientos que muchas veces están heridos o maltratados, sentimientos que pueden estar encontrados y llenos de expresiones que no son cristianas, que no son realmente genuinas, porque estamos heridos. Reconocer nuestras heridas, reconocer también que no debemos maltratar a nadie, que debemos aprender a descubrir un camino. A veces en la vida pastoral de la iglesia, qué difícil es ejercer autoridad, ¿no? Qué difícil es cuando alguien se engríe también con el cariño del otro. Y cómo a veces podemos ver que se maltratan los sentimientos del otro y se trapea el piso con los sentimientos del otro. Desterrar de nosotros ese aire manipulador, como a veces nuestra inmadurez afectiva hace que seamos muy manipuladores con los demás, más aún si tenemos responsabilidades o una misión en la iglesia. No debemos abusar de ese poder, al contrario, ser servidores, mansos y humildes de corazón. Nunca abusar de nuestra autoridad, nunca abusar, aunque no haya abuso de autoridad, sino del poder, ¿no? No hay que caer en ese abuso de poder, no manipular, no engreírse con el aprecio, el cariño del otro, siempre ser agradecidos. Por eso la gratitud edifica mucho a las personas. Esa es una práctica muy, muy constante, muy, muy admirable. Dije constante, pero en realidad es una práctica realmente muy admirable en todo aspecto y constante porque debemos hacerla a cada rato. Nunca dejemos de agradecer, agradecer al Señor y comportarnos como siervos, como lo que somos, pues, humildes, instrumentos, siervos inútiles. Esa es una práctica muy buena, agradecer. Agradecer por todo. No engreírnos con el cariño, con el afecto sano que nos puedan prodigar. Al contrario, agradecer también ese afecto y ayudar al otro a crecer en el afecto. Un afecto libre y sano. Es una práctica muy hermosa. No apropiarse de las personas, no somos dueños de la gente. También es otra práctica hermosa, la libertad de espíritu, la generosidad, el desprendimiento. Todo esto nace de un corazón que ama como Jesús, que al ser herido, humillado, calumniado, despreciado, atado, como dice San Enrique de Osorno en su meditación, nos ama y nos muestra la humildad de su corazón. Hoy día habría que pedirle al Señor esa, vamos a decir así, esa práctica que podamos tenerla siempre presente en nuestra vida. Que nuestra Madre la Virgen nos acompañe, nos anime, a ella acudimos, sabemos que no nos abandona. Vale la pena mirar a María en un momento como este y preguntarnos, ¿qué estaría haciendo la Virgen mientras el Señor era traicionado por Judas, negado por Pedro? La Virgen estaría orando por ellos, viendo el sufrir de su Hijo, viendo también que el Señor, que su Hijo salvaba a la humanidad. Habría que pedirle a la Virgen que nos dé esa expresión de amor y de fe, de no mirar lo negativo, aún en cosas tan duras y difíciles, saber comprender, perdonar. ¿Cuántas veces estamos como que envenenados por el amor propio herido y no nos limpiamos con la gracia y la misericordia de Dios para no seguir en el camino del rencor, en el camino del resentimiento, para no andar en reproches, no andarnos tampoco destruyendo a nosotros mismos con reproches y reproches porque no hicimos esto, no hicimos lo otro, no, aprender a mirar hacia adelante. Decía el padre Ignacio Larrañaga que una de las cosas que en una entrevista que le hicieron un sacerdote hace muchos años, que una de las cosas que él había querido enseñar a la gente es a sobrellevar el sufrimiento desde Cristo. Y justamente la pregunta que le hizo este sacerdote era porque muchas veces le decían que el padre Ignacio Larrañaga eh, procuraba mucho o utilizaba mucho la psicología, ¿no? Y él decía, no, yo no soy un psicólogo, yo soy una persona que utilizo el sentido común, expresiones que ayudan, la experiencia pastoral y algunas prácticas, pues, si quieren, de una psicología racional, ¿no? Que es común a mucha gente y que vamos aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Y él decía, una de las cosas que siempre me ha cautivado
y me ha gustado en muchos aspectos transmitir, y siento, decía el padre Ignacio Larrañaga, que debo transmitir, es ayudar a las personas a sobrellevar el sufrimiento, aliviar el sufrimiento, y eso debe hacer la iglesia. Qué interesante, qué convicción cuando le decía el padre Ignacio que fundó los talleres de oración y vida, ¿no? Sus libros realmente muy buenos. Hay uno maravilloso del sufrimiento a la paz o el arte de ser feliz. Algunos le dicen que es un libro de autoayuda, pero la verdad, a veces calificamos muy rápido los textos y no nos damos cuenta por qué él lo hizo. Vio que del sufrimiento a la paz, que era un libro pues más denso, más profundo, eh, la gente pues no se enganchaba tan rápido y tal vez se cansaba a leer. Entonces hizo una síntesis más pequeña que es el arte de ser feliz. Yo recuerdo mucho, por eso les repito lo que él decía, ¿no? La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a aliviar el sufrimiento de la humanidad y a enseñar a los hombres a sobrellevar el sufrimiento desde Cristo, desde Cristo. Y por eso, una frase que yo recuerdo, ¿no? Que él decía, ¿no? Y a mí me gustó mucho escucharla en esa entrevista. No podemos sufrir por cosas que no podemos cambiar, pero podemos también encontrarle sentido a esas situaciones y seguir adelante. El Señor nos enseña tanto. La mansedumbre implica también no quedarse en lo malo, sino descubrir la presencia del Señor y el amor de Cristo que supera todo mal. Que el Señor nos acompañe, nos anime en esta meditación, que podamos descubrir el corazón de Cristo, manso y humilde de corazón, que al ser traicionado no devuelve insulto por insulto, sino ama y muestra el camino para la conversión para todo hombre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Siento que lo mejor de mí se ha quedado adentro, porque una meditación como esta realmente todo lo que puede haber dicho me parece nada. Y no tiene por qué quedarse con mis palabras, sino vamos a los evangelios, oremos, pidámosle al Señor luces, que el corazón de Jesús nos guíe. Como decía, pues, este cantante del hermano país austral, ¿no? Él decía, cuando terminaba su canto, lo mejor de mi canto se ha quedado adentro. En una meditación como esta, lo mejor será lo que está dentro de nuestro corazón. Miremos a Jesús, manso y humilde de corazón. Jesús que nos ama, Jesús que no nos está diciendo que nos destruyamos, sino nos está invitando a abrazar su amor y misericordia. Que nuestra Madre la Virgen nos lo recuerde. Amén. Bendiciones y no lleguen tarde a la escuela.